anécdota te puedo contar. En Los Ángeles puse una exposición en la Universidad de California, en uno de los salones de ellos, y yo ponía siempre una libreta para que las personas apuntaran sus puntos de vista. Y vi una niña chicana, chiquita, que estaba de puntitas escribiendo sobre la libreta. Y entonces eran puras fotografías de retratos de gente de todo el país. Y entonces yo cuando me acerqué puso I really like it, es mi gente, Paloma Esquivel. Para mí eso ya es todo. Yo nací en 1943, en marzo 21, en esta ciudad de Cuernavaca, precisamente. Bueno, yo estudié la primaria en la Escuela de Evolución de esta ciudad, después la secundaria en la Secundaria Federal Revolución Social, que está ahí en Pericón. La preparatoria sí la hice en la Ciudad de México y después estudié una licenciatura en Administración. Pero con el paso del tiempo, conforme empecé a trabajar en diversos sitios, en diversas instituciones como el CONACYT, como empresas privadas, vi que mi interés se iba mucho más hacia las cuestiones sociales, hacia la vida comunitaria, y empecé a trabajar en proyectos en la Universidad Nacional, primero como profesor de carrera, pero siempre cada día más enfocado a la cuestión social, y por eso tuve la oportunidad de trabajar para el Fondo Nacional de Artesanías, para la Dirección de Culturas Populares y otros organismos de este tipo, y lo cual me llevó después a formalizar esto estudiando una maestría en antropología. Al estar trabajando en la Universidad de México, teníamos que atender a numerosos estudiantes y afortunadamente nos empezaron a dar cursos de pedagogía para hacerlo de la mejor manera, y se vio que un recurso para atender a esos grupos era el contar con apoyos audiovisuales, y empezamos a usar la fotografía para ilustrar los mejores ejemplos que funcionaban en clase, los ejemplos de dan realismo a la cátedra. Y entonces el estar hablando de una región de nuestro país o de una gran concurrencia en un mercado o sobre los problemas sociales de los trabajadores, el mostrar fotografías nos ayudaba. Entonces en eso empezamos a utilizar la foto, primero a través del apoyo de estudiantes que tenían sus cámaras y nos llevaban diapositivas que montábamos en proyectores, y después se fue haciendo cada día más y más. Después incorporamos grabaciones de los mismos hechos que estábamos narrando, y así fuimos armando pues, toda una tarea audiovisual. Bueno, precisamente al ver el trabajo que estábamos haciendo y la cantidad de temas que cubríamos, vimos que era de lo más útil el que yo mismo también trajera, igual que los otros maestros, una cámara y que pudiéramos registrar fenómenos que veíamos. Y eso nos llevó a estar viajando por diferentes partes del país, entrando en contacto con comunidades de artesanos, de mineros, de pescadores, de agricultores, y bueno, era necesario no solamente grabar su voz en ese momento, no había el video como lo hay ahora, y a usar la fotografía fija en diapositiva, y entonces así empecé a hacer fotografía. Ligado a la fotografía con Cuernavaca, te digo, yo el primero que conocí fue a Lázaro Sandoval, pero también a un fotógrafo que después, a los 3, 4 años de que yo llegué, fue Adalberto Ríos, con una variante muy importante. Adalberto Ríos, yo lo conocí como un fotógrafo artístico, como un fotógrafo técnicamente manejando la fotografía, no necesariamente histórica. Mi antecedente que traía la fotografía era conocer a fotógrafos y algunos investigadores ligados a la fotografía histórica. Y a mí la sorpresa en Cuernavaca es conocer a Lázaro, porque lo invitamos a trabajar en el Sistema Nacional de Fototecas, creador fundó la fototeca de aquí de Lina, me ligó a fotógrafos que estaban en el sentido artístico, ¿no? En blanco y negro, trabajando la mayoría de ellos. En ese periodo conocí a Adalberto, pero trabajando el color. Pues hace muchos años Adalberto Ríos, yo creo que desde casi del inicio del Centro INA, siempre ha estado cerca de nosotros.
Él reconoce que su labor fotográfica también tiene un significado, siempre y cuando esta fotografía tenga un sentido, un símbolo. Entonces siempre se acercó a los investigadores de este centro buscando la razón de cada una de las fotos que él tomaba, cuál era su iconografía, y así fue como llegó al taller. He tenido la oportunidad de trabajar mucho con el INAH, de ser aceptado, cosa que es bien difícil, porque ha habido siempre una actitud a veces difícil de superar, y el INAH, en la medida en que trata de proteger las cosas, pues también tiene a veces una imagen de que a todo dice que no, no es cierto, a todos me han dicho que sí, y sobre todo viajar con personas como Teresita, como Víctor Hugo Valencia, como Frida, como Silvia Garza. Cada viaje que hago con ellas y cada visita que hago a un convento, a una hacienda, verdaderamente es una lección de lo más atractiva y de lo más estimulante. He aprendido, bueno, lo poquitito que sé, pero he entusiasmado mucho y me ha llevado a lecturas y a otras cosas. Entonces mi relación con el INAH ha sido una parte esencial de mi vida. Bueno, yo creo que yo comencé por los temas que yo trataba, sobre todo a fotografiar personas. Y fotografiar personas siempre es un reto, sobre todo cuando no se tiene experiencia. Yo creo que cargamos una serie de culpas que nos han enseñado sobre todo en las clases de historia, que sobre todo acercarse a las comunidades no es nada sencillo. Pero en la medida en que uno actúe con respeto a la dignidad de las personas y que se muestre claramente para qué se pretenden hacer las cosas, mi experiencia ha sido que siempre la gente reacciona muy bien. Una cosa importante de Adalberto es que él toma como bienes culturales no solamente los que nosotros conocemos. Él siempre anda atrás de la comida, atrás del vestuario, atrás de las gentes, de las costumbres, de los patios y de todas las costumbres que se hacen en los patios de las casas, ¿no? Esa es la enseñanza que yo he tenido de Adalberto en los recorridos que hemos hecho juntos. México presentó una propuesta a la UNESCO para ser reconocido como Patrimonio Mundial y la rechazaron, porque era un rollote sobre la comida mexicana. Y entonces dijeron que eso no podía ser, porque la UNESCO no premia a chefs, sino premia procesos culturales. Entonces trabajé en 20 comunidades indígenas purépechas grabando a las mujeres, y gracias a la palabra de ellas y a su presencia y a las imágenes, la ganó inmediatamente. Y entonces las premiaron, les dieron de todo, pero era el trabajo de ellas, y haber aprendido con ellas fue bien importante, ¿no? Adalberto Ríos es un promotor cultural nato, un promotor de su estado, un promotor de su identidad morelense, un promotor de su comida, un promotor de la artesanía y del arte popular, a través de la fotografía, pero a través de la persona. Al fin y al cabo, fotografiar es comunicar. Entonces, cuando se tiene la posibilidad de ver, si tú emites un mensaje, una imagen, y el que la recibe responde, ese es un momento de aprender. Y siempre he tenido esa suerte. Desde que empecé en esto, he viajado muchísimo y he conocido desde cosas de ultralujo hasta dormir en el suelo. Digo, pues esto es así. Pero para mí la fotografía ha sido esa cuestión. Pero es muy duro. ¿Sabes que la fotografía está considerada en los programas que hacen en Estados Unidos como la actividad más deseada de todas? Ser fotógrafo de viaje, diciendo, eso todos quieren ser. Ni siquiera otras profesiones que diríamos, sería lo más anhelado, no, es esto. Nada más que para lograr eso hay que tener mucha suerte y hay que haber trabajado mucho. Eso sí, yo no sé cómo lo haya hecho, pero de que he trabajado, de que me acabé las rodillas, de que todo eso sí, ha sido muy difícil, ¿no? Bueno, la fotografía no es solamente una herramienta de registro. La fotografía es un personaje con el cual vamos a dialogar, un personaje que nos va a capturar una serie muy grande de detalles, de los cuales en un momento a lo mejor no nos damos cuenta,
y vamos a poder tener una riqueza de datos extraordinaria. Entonces, y a veces podemos casi dialogar con la imagen. Es de gran utilidad, es casi un personaje más de la investigación. Ayer fui a una conmemoración donde le dieron el grado de doctor a Adalberto Ríos en la UAM, y una de las ponencias decía que hay fotografías que hacen ruido, que son tan importantes, que no solamente nos muestran en una imagen, sino que nos revelan sonidos, ¿no? Son imágenes tan crueles o tan reales, que son muy importantes para la historia. Está lo de su hijo, que tomó el observatorio, y se impresionaron mucho al tomarla a una niña que señalaba la luz, y se hizo por la cámara la foto invertida. Entonces se ve la niña señalando, y se veía arriba la mano de la misma niña, o sea, invertida la foto. Pero nos la enseñaron y nos pareció fascinante. Entonces anduvieron viendo especialistas en fotografía en luz, y descubrieron, porque nosotros queríamos saber si eso se veía así nomás o era por la cámara, porque tú te das cuenta lo que significaría para un sacerdote que si hubiera visto eso, ¡wow! Dios le estaba dando órdenes a la chamaca, y hubiera sido todo un escándalo. Pero no, fue la cámara, el tipo de cámara, porque con una cámara normal no salía, era porque era una digital. Entonces fueron a ver un especialista, y el especialista les explicó que la lente, que no sé qué tantas cosas de la luz, porque a ojo simple no se veía. Yo decía, es importantísimo saberlo, porque es un arma más para el sacerdote. Imagínate, tomarle el pelo a la gente diciendo que Dios los estaba llamando, ¿no? Un día cayeron los de la CFE, de la clase mundial, y empezaron a acabar con todos los equipos y sistemas que había en el conjunto, de la manera más violenta y brutal. Venían disque a cobrar y les demostraron: nadie debe nada, aquí están los recibos. Dijeron: ahí vamos. De todas maneras, empezaron a empujar a la gente y quemaron todos los elevadores, quemaron todas las bombas, y en eso hubieran quemado todo el archivo, ¿ah? Entonces, ese fue el día que decidí que había que buscar una salida en el exterior. Y dije, eso me lo tengo que llevar y lo tengo que duplicar para que esto sea. Entonces creo que tiene que haber toda una política de compartición, en primer lugar, porque debe ser así, que la gente se entere. ¿Para qué tomas fotos? Tomas fotos porque te sientes orgullosa de Xochicalco, no para guardártelas. Y si precisamente la gente, cuando me lo dice alguien: mira, ay, qué madre, ¿dónde es eso? Y el otro ya va. Entonces, esa acción que se puede multiplicar por millones. Yo digo que el día que el internet, o esto del Facebook, o como lo llamen, se brinque de decir: mira dónde me emborraché ayer, nada más así, pero enfrente había un cementerio así, o había un monumento de tal manera, o había un plantío de no sé qué, y empiece a generar información y conocimiento, ahí sí viene una revolución educativa de a de veras, pero de a de veras. Entonces hacen montones de fotos, puede que tengan ahí amontonado no sé qué, pero dentro del terrible pasado que tuve yo de haber estudiado administración, lo que sí reivindico es que adquirí cierto orden. Entonces no basta con tener fotografiadas las cosas. Si tú no documentas lo que estás haciendo, no sirve para nada, casi te puedo decir eso. Si tú quieres dar una ¿referencia a qué? Si no sabes ni de qué se trata. Yo creo que es una parte que debe ser inseparable del acto fotográfico, del arte de comunicación, el dar la información que la rodea lo más completa posible y seguir investigando. Entonces ya la fotografía forma parte de los procesos de investigación y de divulgación. Hacer un archivo, yo creo que permite dejar escrito, dejar notas, dejar testigos, como dirían los arqueólogos, del trabajo que estás haciendo y de dónde fue y cómo fue. Bueno, igual, como te digo, lo he dicho, yo sabía de su trabajo de Adalberto por muchas personas que lo conocían,
pero he tenido la oportunidad de la amistad con Adalberto y esa virtud de la amistad me hizo acercarme y me mostró su archivo. Yo siempre tenía una idea, después de conocer los acervos fotográficos históricos de la Fototeca de Pachuca, que habla con registros del siglo XIX, hasta los artísticos de un fotógrafo de artistas como es Emo, o de un Nacho López que registra la cotidianidad, ¿sí? O de un Casasola que se le atribuye el registro de la Revolución, que yo creo que hay más. Cuando yo empecé a ver los acervos de Adalberto Ríos, no nada más en los libros que ha logrado editar, sino cuando me abrió su computadora, porque otra cosa de Adalberto es que además de tener fotografía, se ha ido actualizando a la técnica, cosa que otros no hemos podido hacer o no hacen, ¿no? Es decir, hoy Adalberto puede mostrar su archivo de 1 millón o de 2 millones en un periodo de horas, cosa que no existe si es que tienes material gráfico. Entonces yo creo que Adalberto en su riqueza, lo que conocí de Adalberto es que, por eso te digo, he conocido que tiene el ojo para una gota de agua en una flor, como el vuelo de un colibrí, como la magnitud de un sitio arqueológico que solo él lo sabe hacer y desde qué perspectiva y en qué lugar lo hace. Entonces eso me hace a mí conocerle, pues tiene ojo, tiene arte, tiene brazo, tiene pulso, y me parece que el acervo de Adalberto es una riqueza que no nada más la ha hecho, sino la ha sabido brindar. Bueno, el ojo clínico de Adalberto nos permite ver cosas que nosotros no vemos, ¿no? Su ojo es mucho más estético que el propio, diría yo, pero Adalberto tiene la gran virtud de hacer, además de hacer fotos documentales y de hacer fotos ilustrativas, hace fotos altamente estéticas. Entonces yo definiría el acervo fotográfico contemporáneo de Adalberto como una aportación no a la historia contemporánea gráfica de México, sino del mundo. Él es una ventana del mundo a través de su cámara, a través de su brazo, a través de su pulso, ¿no? Entonces creo que Adalberto tuvo el lujo de que en su vida, por supuesto que no es, desde que nace es uno trascendental, pero uno va creando, ¿no? Entonces Adalberto creó espacios para que se mantengan para toda la vida. ¿Cómo lo creo? A partir de sus imágenes fotográficas que ha hecho en todo el globo terráqueo. Híjole, es de esos personajes que en varias facetas es extraordinario, ¿no? Como ser humano es una persona que emana emoción y emana tranquilidad al mismo tiempo, ¿verdad? Como fotógrafo, pues extraordinario, ¿no? Es mundialmente reconocido, sus obras pues hay por todas partes del mundo, ¿verdad? Pero como pensador, sobre todo, como pensador de la cultura y pensador de México, sus problemas, sus situaciones, sus posibilidades, también es un personaje extraordinario. Bueno, pues una persona universal sin duda, en todos los aspectos, ¿no? Su cultura, su educación, su forma de no solamente ver los problemas, sino siempre estar proponiendo resultados, bueno, es totalmente admirable. Enhorabuena por Adalberto, por su vida, por su oficio y por su generosidad. Pues saber que me queda poco y que sería una locura que esto se perdiera así simplemente, no por mí, eso no importa, pero si tuve la oportunidad de ver tantas maravillas aquí y en muchas partes, lo menos que puedo hacer es dejarlo ordenado, ¿no? Entonces cada día me siento más desesperado y cada día quisiera irme mañana a Islandia o me quisiera ir mañana a Tapachula o quisiera andar en el norte de México. Hago lo que puedo, como puedo. Realmente nosotros somos privilegiados, porque no solamente somos un país pluricultural, sino también megadiverso en recursos naturales. Y esa forma de cómo las comunidades se van apropiando
de la naturaleza, pues se va plasmando en todo esto que ha recogido Adalberto Ríos y que nos deja como parte del patrimonio cultural, no solamente de Morelos y de México, sino patrimonio de la humanidad. Muchísimas gracias, Adalberto Ríos. ¿Qué más quieres saber? ¿Hasta cuándo piensa dejar de fotografiar? Pues yo creo unos 10 minutos antes de morirme.